Buenos días para todos. Nuevamente me presento, mi nombre es Jonathan David González Ora, profesional en seguridad y salud en el trabajo, y la idea es que vamos a realizar una pequeña orientación o capacitación, si se podría decir, direccionada a todo lo que es el plan de emergencias institucional, que en este caso sería el plan de emergencias de la copropiedad, y adicionalmente el plan de emergencias en el hogar, que podríamos definirlo como el familiar. Para dar inicio, es muy importante tener en cuenta que con respecto al plan de emergencias institucional hay unos componentes muy básicos con respecto a la orientación hacia, hacia la intervención correcta del riesgo. De tal manera que nosotros empezamos a realizar la intervención de manera tal que se puede desglosar en las siguientes, digamos, ítems. El primero de ellos podría ser la señalización. El segundo de ellos, nosotros necesitamos la apropiación conceptual por parte de las brigadas de emergencia. Recordemos de que en videos anteriores hemos visto cómo estas brigadas de emergencia se dividen tanto en brigada de contra incendios, brigada de primeros auxilios y brigada de evacuación y rescate. Tenemos un cuarto elemento que podría decirse que es el botiquín de emergencias institucional. Este botiquín de emergencias institucional va a tener unas claras diferencias con respecto a lo que vamos a tener en nuestros hogares. Entonces nosotros ya vamos a abordar un poco más adelante estas diferencias. Y en la quinta parte tenemos lo que es realmente la puesta en marcha del plan de trabajo. En este caso nosotros tenemos muy claro que la copropiedad cuenta con un plan de emergencias, que debe contar con una ruta de evacuación, que debe contar con unas brigadas debidamente conformadas, una apropiación conceptual con respecto al accionar por parte de estas brigadas, y que finalmente debemos tener en cuenta una socialización de unas normas de seguridad básicas, y estas a su vez van direccionadas hacia el punto de encuentro que tenemos para no solo el talento humano de la copropiedad, sino que para todos los residentes, visitantes o población flotante que se encuentra en el momento en la copropiedad. Ya abordando esto, es muy importante tener en cuenta la ruta de evacuación. Recordemos que las rutas de evacuación deben ser libres y sin obstáculos. Entonces es allí donde nuevamente se realiza una promoción hacia la comunidad de que podamos ayudar a intervenir este factor de riesgo, de manera tal de que en la copropiedad se ve de que hay bicicletas en los pasillos, de que se encuentran materas, de que se encuentran objetos decorativos, cuadros y demás elementos que finalmente están en el piso, están en las entradas de nuestros hogares, que están muchas veces compartiendo el uso de los pasillos, y que de una u otra manera van a ser un objeto que no va a permitir un adecuado proceso de evacuación, y que adicionalmente puede generar otro riesgo, como lo que son las caídas. Obviamente es importante tener en cuenta que estos obstáculos, recordemos como materas, tapetes y demás elementos decorativos, pueden tener un mayor impacto en la población de que son niños, en la población de adultos mayores, en la población de personas con discapacidad física o con discapacidad cognitiva, y adicionalmente también puede llegarse a ver afectada el tema de las mascotas. Entonces es muy importante de que la comunidad nuevamente pueda ayudar con esta promoción de eliminar estos elementos, estos objetos de nuestra ruta de evacuación. Posteriormente, esta ruta debe estar debidamente señalizada. Obviamente la señalización nosotros ya la tenemos, digamos, como debidamente identificada, es la señalización de color verde, pero que esta adicionalmente debe cumplir unos requerimientos con respecto a las dimensiones. Obviamente estas dimensiones van de acuerdo a un marco legal que nos establece su diámetro, su material y muy seguramente la intención de reflejar la señalización con respecto al punto desde donde se quiere que sea visualizada. Posteriormente, en el mes de octubre, en los días cercanos al simulacro de autoprotección, se envió a las copropiedades una presentación muy básica para que todos tuviéramos presente
cuál era nuestro punto de encuentro, ¿cierto? Porque desafortunadamente no pudimos realizar unos simulacros como tal de evacuación debidamente por el tema de la pandemia y obviamente por el tema de aglomeraciones y la salud pública, pero es importante que toda la comunidad tenga muy presente cuál es el punto de encuentro de la copropiedad. Este punto de encuentro debe tener unas características. Por lo general, el punto de encuentro que fue concertado o los puntos de encuentro que han sido concertados para la copropiedad tienen unas características fundamentales. El primero de ellos debe ser un punto de encuentro que sea lo más probable libre de obstáculos, de objetos para las caídas, de árboles, de cables de tensión, de postes, de edificios cercanos, de ventanas cercanas. Es allí donde todos estos elementos que acabamos de nombrar suelen ocasionar obviamente muchos factores de riesgo para la población. Es por eso que los puntos de encuentro por lo general no son internos en las copropiedades. Adicionalmente deben ser externos para mayor articulación con los organismos de emergencia y control, y posteriormente los externos llegan muchas veces a ser más específicos en el cumplimiento de estos 5 requisitos que debe tener un punto de encuentro. Es por eso que no necesariamente el punto de encuentro de pronto es el más libre de todos estos 5 elementos. Muchas veces, circundante a la copropiedad, no encontramos el punto de encuentro idóneo que dé cumplimiento a los 5 aspectos esenciales, pero sí puede estar dando cumplimiento a 3 o 4 de estos elementos, que obviamente pueda ser cercano a la copropiedad, que no tenga unos límites muy altos de tiempo de desplazamiento, y que adicionalmente podamos como comunidad residente y adicionalmente como trabajadores de la copropiedad direccionadamente específico a la administración, a la compañía de vigilancia, tener un control sobre las instalaciones de la copropiedad. No podemos concretar un punto de encuentro muy lejano a la copropiedad donde ni siquiera podamos tampoco tener un control sobre la estructura física. Entonces es muy importante también tener en cuenta que el punto de encuentro nos debe garantizar ese sexto y muy importante aspecto. Posteriormente, el plan de trabajo para las copropiedades contempla un énfasis muy fuerte con respecto a todo este tema del plan de emergencias para el presente mes de noviembre y para el futuro mes de diciembre. De tal manera que nosotros como comunidad residente vamos a ver planos de evacuación. Es muy importante tener y vamos a aprender a socializar un plano de evacuación, de tal manera que nos podamos ubicar de manera muy sencilla y podamos entender cada una de las convenciones que van a tener estos planos de evacuación. Posteriormente vamos a tener una campaña de socialización masiva del punto de encuentro para la copropiedad. Tercero, vamos a tener unas capacitaciones enfocadas en el manejo del proceso de evacuaciones en caso dado de que tengamos que realizarlos, inclusive en este tema de pandemia, porque la emergencia sanitaria no nos exime de algún factor de riesgo que nos implique evacuar, pero sí lo vamos a realizar de manera segura con las brigadas, y que adicionalmente todos como comunidad en su momento podamos tener también los elementos de bioseguridad para poder realizar estos procesos de evacuación. Y adicionalmente, estos procesos de fortalecimiento de capacidades con las brigadas del plan de emergencias van a ser direccionadas en 2 puntos muy importantes. El primero, todo el tema concerniente a lo que es la socialización del proceso de control de incendios y de manejo de extintores. Obviamente en este aspecto se les va a socializar cuál es el inventario de los extintores, cuáles son las acciones de mejora, qué extintores cuenta la copropiedad, de qué tipo, para qué clase de fuego, en dónde están ubicados. Es importante que este reconocimiento y esta inspección planeada ya fue realizada en el mes de octubre, y que el día de ayer y que en estos días posteriores van a ser enviados todos los resultados, y van a ser enviados la debida sistematización e informe de acciones de no conformidades con respecto a que podamos añadir muchos de estos elementos que son indispensables para la atención adecuada de una emergencia. Y el segundo punto importante es cómo vamos a hacer un proceso de evacuación. Obviamente recordemos que el riesgo latente, no solo a nivel digamos
distrital, sino que a nivel nacional el riesgo más importante de intervención y el que más preparación necesita es el de una evacuación ante un movimiento sísmico. Es por eso que estos van a ser los dos pilares de intervención en estos 2 meses, en conjunto con lo que ya previamente les socialicé. Algo muy importante, y es que la copropiedad debe garantizar una capacidad instalada. Capacidad instalada que se ve reflejada en algunos aspectos muy básicos. El primero de ellos, botiquín de emergencias. Recordemos de que la copropiedad, de acuerdo a sus dimensiones, de acuerdo a su capacidad instalada, de acuerdo a su ubicación demográfica y de acuerdo a la cantidad de comunidad que reside en la copropiedad, debe tener unas características para la adquisición de unos botiquines de emergencia. Obviamente estos botiquines suelen oscilar entre el tipo A y tipo B de acuerdo a cada uno de estos factores ya previamente mencionados. Posteriormente, la capacidad de los extintores. Es muy importante tener en cuenta que la copropiedad debe tener 100% los extintores de acuerdo a los factores ya mencionados, y que adicionalmente los ubicados deben cumplir con todos los requerimientos normativos y técnicos para estos equipos, de tal manera que no podemos encontrar extintores despresurizados, sobrepresurizados, extintores vencidos, extintores en donde de pronto algún cuerpo del cilindro o algún elemento que nos permita realizar el accionar de este equipo no funcione correctamente. Entonces es por eso que este informe ya fue enviado a cada una de las administraciones de manera tal que podamos dar conformidad en el transcurso del presente mes de noviembre. Y posteriormente, también lo que concierne con respecto a las camillas de evacuación, o realmente a las camillas que son direccionadas para la evacuación correcta de personas, y sus elementos complementarios, como es nuevamente el botiquín y todos estos elementos como lo son correas y lo que son también adicionalmente los inmovilizadores. Y ya para finalizar, un aspecto muy importante son las dotaciones de las brigadas. Entonces recordemos que las brigadas deben de estar debidamente no solo conformadas y con el conocimiento pertinente, sino que adicionalmente deben tener una identificación, la cual debe ser con chaleco para las brigadas, brazaletes de identificación, deben tener silbatos en caso de que se presente alguna emergencia, deben estar muy bien con la dotación con respecto a toda la movilización. En este aspecto incluyen lo que son paletas de control de tráfico, si se necesitan delimitadores tubulares para el proceso de evacuación, y que adicionalmente podamos contar con estos elementos, poder direccionar a la comunidad al punto de encuentro, y que adicionalmente podamos dar cumplimiento a los requerimientos técnicos que se deben tener en el puesto de mando unificado. Ya abordando, digamos, lo que se podría decir el plan de emergencias institucional, es muy importante que en los hogares, de acuerdo a una de las reuniones que fueron tenidas con las copropiedades, que pudo participar algunas de las personas de la comunidad de manera virtual, es importante tener en cuenta qué tenemos que hacer en nuestros hogares. Entonces recordemos que el elemento más importante en el plan de emergencias familiar es nuestro kit de emergencias. Un kit de emergencias que debe ser realmente una mochila de emergencias, porque desafortunadamente la creencia es solo tener un botiquín, y realmente el kit de emergencias familiar podría decirse que es la mochila, porque dentro de esa mochila vamos a encontrar un botiquín de emergencias tipo A. El tipo A es el más básico, el que suele tener elementos muy importantes que adicionalmente no son en cantidades abundantes y que adicionalmente son estrictamente necesarios para las emergencias que se pueden ocasionar en un proceso de evacuación para la familia, o de pronto algún manejo muy leve de la persona. Posteriormente, adicional al botiquín de emergencias tipo A de primeros auxilios, vamos a tener un sobrecito, vamos a tener una bolsita plástica transparente o del tipo que ustedes requieran, con dinero en efectivo. Dinero en efectivo que debe ser proyectado para que pueda durar por lo menos 3 días. Obviamente el dinero en efectivo depende de la cantidad de las personas que conformen mi núcleo familiar. No es el mismo monto para de pronto un hogar unipersonal o de pronto una pareja apenas de 2 personas, pero que adicionalmente si yo tengo
uno, dos, tres hijos, adultos mayores o personas que requieran algún nivel de riesgo importante, este dinero debe ser obviamente un poco mayor con respecto a otro tipo de conformación de unidades. Adicionalmente, vamos a tener como tercer requisito en nuestra mochila de emergencias llaves. Es muy importante tener copias de las llaves de nuestro hogar. Por lo general, siempre cada una de las personas que conforman el núcleo tiene su juego de llaves, pero no tenemos unas copias de respaldo. Entonces es muy importante que esta mochila de emergencias contemple que vamos a tener unas copias de cada una de las puertas de nuestro hogar. Como cuarto elemento, vamos a tener lo que son provisiones. ¿Provisiones en qué sentido? Alimentación. Entonces es muy importante que nuestra mochila de emergencias tenga agua potable. Agua precisamente que sea ya embotellada, agua que sea debidamente identificada su fecha de vencimiento. Recordemos que este elemento también tiene una fecha de vencimiento que por lo general debe ser amplia, no que sea una fecha de vencimiento muy temprana. Obviamente este tema del agua potable, como de pronto no necesitemos el uso de nuestra mochila de emergencia, sí debemos monitorear de manera constante las fechas de vencimiento de algunos de los productos que va a tener nuestra mochila. Entre esos, el agua potable. Agua potable que también debe ser en cantidades proyectadas a 3 días de acuerdo digamos, a la dimensión de mi núcleo familiar. Y vamos a tener alimentos enlatados, conservas, pero la idea es que no vamos a tener alimentos enlatados que sean pesados para el cuerpo, como por ejemplo enlatados como albóndigas, embutidos con bastantes salsas condimentadas. No vamos a tener enlatados de pronto de frijoles con tocineta, con chicharrón, ese tipo de derivados. No es el objetivo que se encuentran en la mochila, sino que adicionalmente podamos tener alimentos como ricos en proteínas, pero que adicionalmente no caigan pesado al cuerpo, como por ejemplo lo que son algunas ensaladas, algunas verduras enlatadas, el tema del atún. Entonces es importante que también podamos tener un poco de chocolate, de pronto algunas frutas enlatadas que no sean muy altas en concentraciones de azúcar, y que podamos tener obviamente una cantidad importante de este elemento, que reitero también debe ser con una fecha de vencimiento bastante amplia, que suele tener los enlatados, pero que adicionalmente siempre podamos estarlas monitoreando de tal manera que se van a vencer, podamos hacer un consumo de estos alimentos y podamos comprarle el reemplazo de estos mismos elementos. Como quinto aspecto importante, vamos a tener ropa, pero no vamos a tener ropa pesada, ropa formal, sino la idea es que sea la ropa más cómoda posible. En este sentido pueden entrar algunos jeans, pueden entrar algunos pantalones de sudadera, algunos pantalones de algunos materiales como los que suelen hacerse para ejercicio, camisetas limpias, medias, ropa interior, de pronto algunos bucitos, preferiblemente que puedan abrigar muy bien a la persona. Entonces, de tal manera que también podamos tener esas mudas de ropa, al menos una muda por cada una de las personas que conforman el núcleo familiar. En el sexto aspecto importante es que podamos tener documentos, pero entonces si muy bien no vamos a tener los documentos originales, que son los que usualmente cargamos en nuestro día a día, sí podamos tener al menos una copia de la identificación de cada una de las personas. En una fotocopia podemos tener registro civil, tarjetas de identidad o la cédula de ciudadanía o pasaporte, en caso dado de que sea una persona que de pronto no reside como tal o no tiene la nacionalidad colombiana. En este caso, en caso dado que los organismos de rescate puedan identificarnos de manera sencilla, en caso dado que precisamente hayamos perdido nuestros documentos originales o que no podamos tener un acceso a ellos por diferentes contextos de la emergencia, pero que sí nuestra mochila pueda tener al menos un documento que nos puedan, bien sea o reconocer estando vivos o en algún deceso podamos ser identificados de una manera mucho más sencilla. En el séptimo aspecto importante es de vital importancia tener lo que son guantes de lana, obviamente teniendo en cuenta que podemos ser expuestos a bajas temperaturas,
podamos tener al menos una colchonetica de esas como para hacer ejercicio, algunas de esas de camping que son delgaditas, no son muy grandes tampoco, y podamos tener un impermeable en caso de. En el octavo aspecto, que podamos tener herramientas muy sencillas, como por ejemplo puede ser un alicate, como puede ser una navaja, como lo pueden ser algunas tijeras para cortar ropa. Entonces es importante que estas herramientas precisamente nos puedan ayudar a poder salir, a poder ayudar a una persona, o que finalmente nos puedan marcar la diferencia en caso dado de que mi núcleo familiar o yo pueda quedar atrapado en alguno de estos factores de riesgo. ¿Listo? Es muy importante eso. Como noveno aspecto importante, vamos a tener linterna, pero esta linterna que precisamente no sea de las pequeñas, no sean linternas solares, sino que sea una linterna convencional que pueda tener también una muy buena amplitud de luminiscencia, y que adicionalmente esta linterna tenga baterías con su carga completa, y podemos tener al menos unos 2, 3 o 4 juegos de baterías debidamente cargadas para el uso de esta linterna. ¿Listo? No nos vamos a quedar solo con las baterías con las que ya viene previamente al momento de la compra. En el décimo aspecto es importante tener en cuenta que vamos a tener algunos elementos de aseo muy básicos, como por ejemplo pueden ser algún jabón, como lo puede ser alguna crema que necesito, ¿cierto? De pronto alguna pasta de dientes, elementos de aseo muy básicos, pero que adicionalmente, si yo soy de pronto por algunas alergias, alguna condición específica de la piel o de mi organismo, también podemos tener estos elementos a la mano. En este décimo punto también incluyen los medicamentos. Recordemos que un botiquín no suele usar medicamentos por todo este tema de normatividad aplicable, y adicionalmente porque algunos medicamentos pueden ser de contexto alérgico para otras personas. Pero si yo necesito, o si alguna de las personas de mi núcleo familiar necesitan algún producto de aseo o algún medicamento especial, estos medicamentos también deben estar en nuestro kit de emergencias. Entonces, si por ejemplo convivo con una persona con hipertensión, o yo soy algún hipertenso debido al debido control, también debo proyectar unos medicamentos en mi mochila de emergencia que me puedan dar continuidad al tratamiento, y que no puedan, por la ausencia de estos, representar algún factor de riesgo mucho mayor al que definitivamente yo ya estoy viviendo. Posteriormente, en el aspecto 11, es muy importante tener en cuenta un silbato. Un silbato que debe tener también una amplitud de sonoridad grande. Por lo general se recomienda que no sean silbatos de estos de piñatas, de fiestas, silbatos que por lo general no tienen una duración tampoco muy alta, pero que tampoco suenan bastante. En el elemento número 12, que podemos tener elementos para el consumo de alimentos, porque recordemos que ya en nuestro cuarto aspecto ya tenemos el agua y unos alimentos básicos, pero en este caso vamos a tener algunos recipientes, como por ejemplo cucharas, tenedores, platos y vasos, que preferiblemente puedan ser plásticos. En el elemento número 13, digamos que ya para finalizar el compendio de nuestra mochila de emergencias, es importante tener en cuenta el radio. Un radio, nuevamente insisto, que si no comparte la misma capacidad o la misma batería que va a tener nuestra linterna, entonces también es un radio que debe tener su juego de pilas y sus 2 a 4 juegos de baterías adicionales. ¿Listo? Eso es muy importante. La radio, ¿por qué? Recordemos que las redes celulares suelen estar muy congestionadas en fechas especiales, y que adicionalmente uno se basa en que si una fecha especial es bastante complejo comunicarse, obviamente ante una emergencia va a ser mucho más difícil, o que las redes celulares pueden caer de manera mucho más sencilla que las redes que realmente tienen alguna socialización de las frecuencias de radio. Entonces el radio es importante para saber cómo se encuentran los organismos de emergencia, en dónde están,
cuál es el proceso de evacuación y rescate que están realizando, cuáles son las zonas de la ciudad o del país de mayor impacto. Entonces es muy importante tener en cuenta que el radio va a ser netamente para la información y socialización de todo el contexto adscrito a la emergencia. Es muy importante que ya viendo este tema de la mochila de familiar, obviamente se diferencia bastante, pero en un 90% de un kit de emergencias. Entonces recordemos de que no es solo comprar un botiquín y tenerlo en la casa, sino que miren todo el contexto que debe tener una mochila de emergencias familiar, que debe ser de acuerdo a la cantidad de personas que componen el núcleo y que obviamente esta mochila pueda ser ubicada en un lugar estratégico. No solicito, o la idea no es de pronto dañar como el contexto o la integración de obviamente de la decoración del apartamento o de la casa, pero sí podamos tenerlo en un lugar de fácil acceso, que no quede allá debajo de la cama, que no quede de pronto en la parte trasera de la nevera, de la lavadora, que son lugares de difícil acceso, sino que adicionalmente todos podamos conocer en dónde se encuentra ese kit de emergencia familiar, que sea de fácil acceso y que obviamente ante un proceso de evacuación es lo único que yo necesito sacar, obviamente con elementos de bastante valor como son los documentos, algún dinero, el teléfono celular y obviamente el kit de emergencias familiar. Es importante y va a ser en de la copropiedad cuáles son los elementos de kit de emergencias para nuestras mascotas. Entonces es importante tener en cuenta que la idea es que el kit de emergencias de la mascota también pueda contemplar algunos aspectos muy básicos, como el primero, documentos de la mascota. Un documento que acredite el nombre de la mascota, la edad de la mascota y obviamente el responsable a quien se debe llamar en caso dado de que la mascota pues sea extraviada. Posteriormente, este kit de emergencias de la mascota también debe tener agua potable, que va a tener los mismos requerimientos del agua potable para el consumo humano y que adicionalmente los enlatados o la comida de los animales pueda ser también un objeto de conformación obligatoria de este kit de emergencias de las mascotas. Entonces, obviamente esta alimentación no soy un poco tan específico, pero que sí tengamos en cuenta que debe ser una alimentación calculada para también 3 días. ¿Listo? Es muy importante también tener en cuenta que si mi mascota tiene alguna patología de salud, bien sea interna como externa, necesita algún tratamiento, algún elemento adicional, este kit de emergencias de la mascota debe también tener estos elementos. ¿Listo? Es muy importante. Para mascotas pequeñas como son gatos, perritos de muy pequeño tamaño, es importante que si el kit de emergencias lo pueda también complementar con un guacal, de manera tal que dadas las circunstancias obviamente diferentes que se pueden presentar en una emergencia, este guacal nos permita realizar un traslado de la mascota de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces, dando esas recomendaciones, es importante tener en cuenta que también la mascota debe tener ahí en su documentación el carnet de vacunas. ¿Listo? No original, sino una copia. Y básicamente con esos elementos estaríamos dando un paso importante también a salvaguardar la vida de las mascotas, que ya realmente son bastantes y que adicionalmente ya por lo general componen una gran proporción de los hogares colombianos y que adicionalmente podemos tenerlos incluidos siempre en nuestro plan de emergencia, tanto institucional como también el familiar. Pero es muy importante que la familia pueda dar consecución a este kit de emergencias para las mascotas, porque realmente en cuanto al plan de emergencias institucional de la copropiedad no suele tenerse un botiquín o unas mochilas directamente relacionadas o direccionadas a ellas. Entonces es algo muy importante que en nuestros hogares debemos ser partícipes de la importancia que los animalitos también necesitan estos elementos en caso de una emergencia y que no muchos de esos elementos pueden ser compartidos del kit de emergencias familiar.
Realmente esa era la intención de la presente reunión, del presente video. Es de vital importancia realizar poner en práctica cada una de estas recomendaciones. Finalmente es en concordancia con la idea principal o una de las ideas principales del plan de emergencias institucional de la copropiedad, es que nuestro hogar tampoco esté lleno de obstáculos o de elementos que puedan eh, afectar esos tiempos de evacuación con respecto a una emergencia. Entonces la idea es que nuestro hogar esté debidamente conformado, que la entrada o la salida en este caso no pueda estar afectada por mobiliario, por materas, tapetes, que no pueda estar tampoco afectada de pronto por el comedor, o elementos como lo pueden ser cajas, mesas de computadores y demás elementos que de pronto pueden llegar a ser un obstáculo ante un proceso de evacuación. ¿Listo? Recordemos de que tener esta planeación, tener en cuenta muy bien en caso de cómo nos vamos a comunicar entre familia, que realmente todos conozcamos el punto de encuentro es muy importante, porque realmente más allá de tener un censo, la idea es que siempre podamos tener presente a dónde debemos llegar, con quiénes debemos llegar y a quiénes nos vamos a remitir en caso dado de recibir instrucciones. ¿Listo? Y ya para finalizar, recordemos que en el punto de encuentro de la copropiedad y en el puesto de mando unificado que será conformado, obviamente en caso dado de una emergencia, debe estar muy bien direccionado, que toda la comunidad sea sensible y que todos podamos participar activamente en este proceso de evacuación, de manera tal que no solo entre los residentes por cada uno de los pisos de la unidad se conozcan, sino que adicionalmente podemos conocernos lo mayormente posible, de tal manera que de pronto en el punto de encuentro, o ya establecido el puesto de mando unificado, podemos establecer que de pronto la persona del apartamento 506, de la casa 11, vive sola, está en condición de discapacidad reducida y que no se encuentra con nosotros en el punto de encuentro, y que obviamente podamos incluirla, pero porque ya sabemos más o menos, conocemos nuestra comunidad, conocemos nuestras obviamente ciertas diferencias, y que podamos establecer